Busca, hermanos, en Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. Hay unas palabras que son más fáciles en inglés, hermanos. Deuteronomio es mucho más fácil. Ved ahora que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. No hay quien puede librar de mi mano. ¿Sabe que Dios no es el Dios, como muchos piensan, un Dios Santa Claus, un abuelo que nada más siempre está dando regalos? Dios es un Dios de justicia, un Dios que es misericordioso, pero un Dios también que es de juicio. Y Él dice, Él no tiene problema en tomar la responsabilidad por las cosas que suceden. Él dice muy claro aquí, yo hago morir y yo hago vivir. Si nosotros pedimos agua y viene el agua del cielo y damos gracias al Señor porque Él mandó el agua, si viene un diluvio, ¿es Satanás? Si Él controla, entonces ¿quién es? Hermano, no trato de explicar todo, pero lo que estoy diciendo es que Dios toma responsabilidad. Dice que yo hago morir, yo hago vivir. Yo soy Dios y no hay otro. Satanás no tiene poder para subir sobre Dios. A veces Dios da permiso a Satanás, como en el caso de Job, pero no podía hacer ni una sola cosa antes de pedir permiso. Igualmente con Pedro, ¿no? Entonces, sí, lo que sucede es de Dios, hermanos. Si queremos aceptar o no, Dios dice que yo soy. Entonces lo que hemos escuchado, hermanos, no ha sido de mucho placer. No sé si ustedes tienen zapatos con acero o no, pero hubiéramos tenido este tipo de zapato ahora porque han pisado mucho los dedos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es el Señor que hiere. Es el Señor que está dando, hermano, duro. Y hay que recibir, hermano. Si recibimos, como Job dijo, si recibimos los bienes, ¿no vamos a recibir también las males? Sentimos que son cosas malas, ¿no? Dice que nunca cuando éramos niños sentíamos que era bueno el castigo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ya de grandes entendemos bien que nuestros padres nos amaban, ¿no? Yo sé bien que mi papá me amaba mucho porque me castigaba fuerte. Entonces, no es de mucho agrado cuando el Señor nos hiere. Pero Él dice que no solamente yo hiero, pero yo también yo curo. Entonces, hermanos, en la mañana Dios ha dado a los hermanos el palo y nosotros ha dado el bote de aceite para a curar. Y yo tengo algo del Señor que yo quiero compartir con ustedes ahora. Isaías 53, versículo 5. Sabemos que la base de todo bien es del Señor Jesucristo. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, yo quiero hablar ahora de ser curado. El mismo Señor que hiere, también cura. Él no quiere lastimar nada más por lastimar, hermanos. Tiene un propósito. Dios no hace venganza sobre sus siervos, hermanos. Él nos corrige. Él quiere que cambiamos.
El propósito de lo que hace cuando nos hiere es para que cambiamos, ¿no es verdad? El juicio del mundo no es así. El juicio del mundo es vengarse, ¿no? Pero Dios no es así. Entonces dice aquí en este versículo, y muchos toman mal porque cuando dicen y por su llaga fuimos nosotros curados, ellos piensan que está hablando de cosa física. Y por este versículo ellos dicen que hay personas que tienen el poder de sanar. Porque cuando Cristo murió, que Él llevó nuestras enfermedades. Pero hermanos, entiendo yo que es una cosa espiritual. Entonces, nosotros tenemos la base, hermanos, para ser sanados, curados espiritualmente, porque el Señor Jesucristo llevó nuestras maldades. Hemos equivocado, hermano. No hay ninguno aquí, que podemos decir que yo no he estado tocado. No me dijeron nada que era mi caso. Estamos todos culpables, hermanos. De algunas cosas, por lo menos, ¿no? Puede ser que por muchas de las cosas. Pero el Señor quiere también, hermanos, que seamos sanados. Yo voy a hablar acerca de cómo el Señor nos sana. Mira en Ezequiel 33, versículo 7. Ezequiel 33, versículo 7. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino por su pecado, morirá él. Y tú libraste tu vida. Entonces, tenemos una cosa que es muy importante. Miguel y Memo han tomado la parte de ser atalaya, de avisarnos. Porque Dios nos ha avisado. Pero Dios casi nunca habla al hombre directamente. Ni en el Antiguo Testamento. Y ahora entiendo yo que Dios no habla a nadie directamente. Habla por medio de su palabra, por medio de los predicadores, los que Él ha escogido para publicar, anunciar la palabra. Pero hay que hacer más que predicar el Evangelio. Hay que hablar todo el consejo de Dios, hermanos. Entonces, el Señor está diciendo a Ezequiel que Él tenía que decir a los israelitas de su maldad. Porque Él iba a juzgarlos. Y si Ezequiel no tomaba su parte, que ellos iban a morir físicamente, no está hablando del cielo, del infierno, está hablando de una muerte física, pero él dijo que si mueren y si no has avisado, la sangre está en tus manos. Pero si tú avisas, si tú hablas con ellos y de todas maneras no cambian, entonces se van a morir, pero estás libre de su sangre. ¿Sabe? No solamente tienen ellos esta necesidad, hermanos, todos tenemos la misma necesidad de avisar los hermanos, las ovejas que están bajo de nuestro cuidado. Si no avisamos, hermanos, y si viene el juicio de Dios en su vida, si ellos caen en cosas peores, ¿quién tiene la culpa, hermanos? Somos nosotros. Somos nosotros. No solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Miren Hechos 20, 26 a 28. Hechos, capítulo 20, versículo 26.
No estoy seguro si yo entiendo como ustedes entienden estos versículos en Ezequiel y también que voy a leer en Hechos, pero no creo que está hablando de la eternidad. No pienso que está hablando en Ezequiel ni aquí en Hechos de que si no avisamos los pecadores que se van al infierno y nosotros vamos a ser responsables por su eternidad. Para mí sería una cosa ridículo a decir que allí en el cielo los culpables están allí con Dios y los inocentes están allí en el infierno. No creo que hable de la eternidad, hermano. Para mí es claro que Él dijo, atalaya he puesto sobre la casa de Israel. O sea, su pueblo. Somos responsables, hermanos, de publicar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Pero si van al infierno, hermanos, no vamos a llegar al cielo con sangre en las manos. No, hermanos. Porque hay muchos que nunca han escuchado. Somos responsables de predicar el evangelio a todos. Pero hay muchos que no han escuchado. Pero yo no creo que vamos a tener sangre en las manos allí en el cielo. Entonces, Pablo dijo más o menos la misma cosa en 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. ¿De todos quién? De la iglesia en Éfeso. Está hablando con los ancianos de allí. Y él está diciendo que yo soy limpio de la sangre de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque yo no he oído de anunciaros todo el consejo de Dios. No está diciendo que yo he predicado el evangelio de la gracia. Está diciendo que yo he avisado a los hermanos de todo el consejo de Dios. No solamente de la salvación, pero yo he predicado la palabra de Dios entero. Todo. Y por eso yo soy limpio, como Ezequiel. Si él había anunciado al pueblo de Israel el juicio de Dios y el pueblo no reconoció su necesidad de arrepentirse, entonces Ezequiel era libre de la sangre de ellos. Y podemos decir, hermanos, que si nosotros salimos de aquí no tomando los consejos que hemos escuchado, Memo y Guillermo, Miguel están libres de la sangre nuestra. Ellos han avisado, han dicho claro. No creo que hay uno aquí que es tan ignorante, tan sencillo, que no pudo entender lo que han dicho, ¿no? Es claro. No vamos a tener excusa o pretexto, hermanos. Pablo está diciendo lo mismo. Por tanto, mirad por vosotros. Mira, él dijo que yo he hecho mi trabajo bien. Nadie puede decir en aquel día, no me dijiste. ¿Por qué no me dijo algo de esto? Él dijo ahora, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Yo he hecho el trabajo del Señor bien y yo soy libre de la sangre de esta iglesia. Ahora yo voy a salir. Ustedes ahora tienen este trabajo. Hay que hacer lo mismo. Hablar con la iglesia, no solamente de las cosas bonitas, pero hablar de las cosas de pecado. ¿No es verdad? Mira en 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? No sé cómo han sentido, hermanos. Yo he sentido algo lastimado. No es cosa bonita cuando
hablen de tu pecado. Cuando hablen de cosas que tienen en su vida que no son agradables a Dios. Pero si hemos sentido lastimados, hermanos, ahora, salvos, ¿qué pasará aquel día, hermanos? Cuando aquellos que no han recibido el Señor como Salvador, no han sido nacidos de nuevo, cuando ellos se ponen delante del juicio de Dios, tampoco no van a tener pretexto. No van a tener ninguna cosa para excusarse. Pero dice, es tiempo, hermanos, que el juicio comienza de la casa de Dios. Hay que purificar la casa de Dios, hermanos. Entonces, hay que recibir su palabra, hermanos. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere, hermanos? Es que arrepentimos. Esto es lo que quiere. Y tenemos muchos casos en la Biblia, pero voy a hablar nada más de dos. En Primera de Reyes 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Y el versículo 27 al 29. Ustedes saben la historia de Acab. Uno de los peores, si no fue el peor rey de Israel. No sé si ustedes saben o no, pero ¿sabe que en Israel, cuando dividieron el reino, la parte del norte que se llamaba Israel, que nunca, ni una vez tuvieron un rey bueno? Todos fueron malos. En la otra parte, en Judá, había unos buenos, la mayoría también eran malos, pero unos eran buenos. Pero en Israel ni uno. Pero de todos los malos, Acab fue uno de los peores. A veces utiliza a Acab como la medida, no dice que era peor o era mejor que Acab, como él era medida, ¿no? Pero dice aquí, tengo que decir la historia. Ustedes recuerden que él quería la viña de Nabot se llama, y no quería vender. Y se fue a su cuarto como un niño para llorar. ¿Han hecho esto, hermanos? Cuando no recibe lo que quiere, no han llorado. Hay que ponernos como hombres, hermanos. Si no recibimos lo que queremos, es porque Dios sabe mejor que nosotros. Pero Acab quería tanto esto que se puso a llorar y cuando su esposa Jezabel supo, dijo, yo puedo arreglar este asunto. Ustedes saben lo que hizo, ¿no? Lo sobornó unos testigos para decir que había blasfemado a Dios y el rey, y mataron a él y tomaron en posesión. Y el Señor llegó al profeta. ¿El profeta cómo se llamaba? Elías. Y dijo, vete tú acá y decirle lo que va a suceder. Vamos a empezar entonces en esto, porque llegó el profeta y dijo todo lo que Dios había dijo a él. Y acaeció cuando Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hermanos, para mí es una cosa maravillosa. Increíble que Dios pudo perdonar a este hombre de tantas maldades. Nada más porque se arrepintió. Si el Señor
Es tan misericordioso que perdona a un hombre tan malo como Acab. ¿Cuánto más con nosotros, hermanos? Lo que busca, hermanos, es un cambio. Él no quiere castigarnos, Él quiere que cambiamos. Él es misericordioso, hermanos. Él busca nada más un arrepentimiento. Que humillamos. Decir, sí, Señor, tienes razón. El otro es Pedro. Vamos a ver en Lucas 22, 60 al 62. Lucas 22, 60 al 62. No hay necesidad que yo diga la historia de Pedro porque sabemos todos muy bien esta historia tan triste, ¿no? En versículo 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. ¿Sabe qué es la cosa maravillosa de este asunto, hermanos? Es que el Señor jamás dijo a Pedro de su pecado. Nunca levantó a Pedro este asunto. Nunca dijo, ¿por qué dijiste esta cosa? Siendo avisado, ¿por qué caíste? Nunca dijo nada. ¿Por qué? Porque el resultado fue lo que el Señor quería. Que se humilló Pedro. Él reconoció su maldad, lloró, y con esto estaba diciendo, yo reconozco mi pecado. Estoy arrepentido. Y de que sabemos, hermanos, que sepamos de Pedro, jamás pasó esto otra vez. Al contrario, unos días después, se levantó en frente de toda la multitud y habló con ellos como los dos están hablando con nosotros, sin temor. ¿Sabe qué? Tuvo el resultado que Dios quería. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros, hermanos. No que nos vayamos de aquí diciendo, no, están equivocados. O son demasiados fuertes. No. Que reconozcamos y que arrepentimos y que cambiamos. Que arreglamos los asuntos. Eso es lo que Dios busca. Ahora quiero leer en Romanos 8, versículo 1. Yo aprendí desde hace muchos años de la Biblia que cuando leemos la Biblia debemos tomar literalmente si es posible. A veces no es posible. Por ejemplo, cuando habla del Señor Jesucristo que tiene una espada de 2 filos que sale de la boca, no creo que nuestro Señor tiene una espada. Entendemos entonces que es la palabra de Dios que sale de su boca. Y como dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, no hay problema para mí. Pero literalmente, hermanos, es lo que debemos entender en la Biblia, si es posible. Y para mí es posible entender Romanos 8:1 en esta manera, porque dice así, ahora pues, ¿qué quiere decir? Que Cristo ha sido sacrificado. Antes no era así. Ahora pues, como Cristo ha sido el sacrificio que Dios aceptó, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu.
Para mí, hermanos, ese es uno de los versículos más preciosos de la Biblia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios no está condenándonos, hermano. No es su propósito de condenarnos, es su propósito nada más de avisarnos, de declarar las cosas. Pero condenación no hay. ¿Por qué? Es muy fácil, hermanos, porque Cristo fue condenado en mi lugar. Cristo ya llevó todos mis pecados, hermano, todas mis maldades. ¿Sabe por qué yo sé que voy al cielo? Porque yo he pasado el juicio ya. Yo pasé el juicio cuando Cristo fue juzgado ahí en la cruz. Yo fui juzgado juntamente con Él, hermanos. Muerto con Él, sepultado con Él, pero también resucitado con Él. Jamás vamos entonces a estar en el juicio acerca del pecado. Sí hay un juicio, hermanos. Pero no es el juicio por pecado, hermano. No hay condenación porque Cristo tomó toda la condenación en nosotros. Tenemos bien en Levítico 16 el ejemplo, hermanos, en un tipo muy claro. Él fue se me escapa la palabra, el animal, ¿cómo es? El animal, en Levítico 16. ¿El qué? No. ¿El qué? The goat. El macho cabrío, gracias. No sé por qué me escapó. El macho cabrío. Habían 2 machos cabríos, porque la obra del Señor es tan hermosa y tan intensa y tan enorme que un animal no podía decir todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero un animal fue matado y la sangre llevado dentro del lugar santísimo y rociado allí. Con esto cubrió nuestros pecados. Para mí es suficiente, pero Dios hizo otra cosa. El otro macho cabrío, que se llama en español el azazel, que es el inocente que toma por el condenado, el que es culpable, que toma sus pecados. Y el sacerdote llegó y puso sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío y confesó todos los pecados, todas las iniquidades de toda la casa de Israel. Todo. Y mandaron al desierto y nunca volvió. Llevó este animal en figura los pecados de la casa de Israel. El Señor Jesucristo fue los 2 animales, hermanos. Fue el que fue sacrificado y su sangre puesto allí, en el cielo, en el templo que está allí. Tapado entonces nuestros pecados, pero también Él fue el otro macho cabrío, Azazel, que llevó los pecados tan lejos que jamás vamos a verlos. Jamás, hermanos. Déjeme decir esto nada más. Cuando yo era joven, yo entendí que mis pecados eran perdonados cuando yo recibí al Señor. Pero no me explicaron que todos mis pecados. Entonces yo quedé con la idea de que desde el momento que yo recibí al Señor en adelante, que yo tenía algo de responsabilidad de hacer algo con mis pecados, ¿no? Entonces muchas veces, hermanos, me encontré confesando los mismos pecados, vez tras vez, pensando que no había arrepentido suficiente, o no había llorado bastante, o no había sentido tan malo como debo. Cuando llegó un día, no me acuerdo cómo, llegó la verdad que cuando Cristo murió por mí, no había cometido ni un solo pecado. Si Él murió por mis pecados, Él murió por mis pecados futuros. Porque no tenía pecado cuando Él murió por mí. No había nacido todavía. Entonces, ¿cuáles pecados cubrió la sangre de Cristo? Todos mis pecados, hermanos.
Él me ha perdonado todos mis pecados. Una sola cosa más en cuanto de este macho cabrío. Recuerde que cuando Juan vio a Cristo que venía a él, ¿qué decía? He aquí el Cordero de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Allí en la cruz no era un cordero, era un macho cabrío. ¿Cómo pasó? ¿Sabe que el Señor, cuando tomó nuestros pecados, Él llegó a ser el macho cabrío? Ustedes saben que en tipo, que los machos cabríos son tipo de los pecadores. ¿No es verdad? Y que las ovejas son tipo de los redimidos. Cristo, que era el Cordero de Dios sin mancha, llegó a ser el macho cabrío culpable por nuestros pecados. El que no conoció pecado, fue hecho pecado, hizo pecado. Pero quiere decir que Dios hizo pecado. O sea, Él tomó nuestros pecados y llegó a ser culpable de todos nuestros pecados. No por haber hecho, sino por haber recibido la culpa nuestra. Él murió, hermanos, como si fuera yo. Gloria a Dios. Qué amor, hermanos. Qué amor. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 13. Yo digo que no hay condenación. ¿Pero por qué no hay condenación? La Biblia dice muy claro. Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo llevó todo, hermano. Cuando pagó nuestros pecados, quitó también la condenación del pecado. Dios no quiere que sentimos condenados, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estando en Cristo, hermanos, el Señor nos ve limpios, nos ve justos, nos ve como a Cristo mismo. En la carta de Filemón, tan precioso es esto. Cuando él manda la carta, dice a Filemón, de su siervo Onésimo, que había salido robando. Él dijo, cuando él llegue, reciba a él como si fuera yo. Qué bonito, hermano. No como un esclavo malo, sino como si fuera yo mismo, Pablo, el que te llevó el Evangelio. ¿Sabe qué? El Señor está diciendo, Padre, cuando veas a darle, no veas a darle, ve como si fuera yo. En Cristo, hermanos, somos aceptados en Cristo, no por lo que hacemos, sino porque ¿dónde estamos? 1 Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque están en Adán. En Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Hermano, no importa cómo se llama, ni su color, ni qué ha hecho, ni nada de eso. Depende solamente de dónde estás. Estando en Cristo, hermanos, seremos vivificados, resucitados, glorificados. Amén. Tampoco, hermanos, no hay condenación porque estamos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero además, Romanos
8:33. Tenemos el problema, si vamos a ser condenados, tenemos que tener a alguien que nos condena, ¿no? Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Pueden ustedes imaginar a alguien que tú has perdonado que llega a decir algo de él, diciendo que tú, mira, este ha hecho tal cosa? Ya has perdonado a esta persona. ¿Qué resultado va a tener? ¿Va a resultar que tú vas a condenar a aquel? Tú ya sabías de lo que había hecho y ya has perdonado. Así dice, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No solamente nos ha perdonado, pero nos ha justificado. Él nos ve como nunca habíamos hecho la maldad. Pero seguimos. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién tiene el lugar de condenar? Es Cristo Jesús. Un día el mismo Señor va a juzgar el mundo, así dice la Biblia. El mundo va a ser juzgado por aquel que vino al mundo, Jesucristo. Entonces, si el que puede condenar es Cristo, ¿no es el mismo Cristo que murió por nosotros? ¿No es el mismo Cristo que está allí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? No es bilingüe, no está diciendo, Padre, perdónalos, y al otro lado, Padre, condénalos. No puede decir las dos cosas. Está intercediendo por nosotros. No va a condenar ninguno de los que está en Cristo. Pero tenemos otro problema. 1 Juan 3:20. Voy a decir una cosa, hermanos, que cuando dice que no hay ninguna condenación, no quiere decir que no hay personas que no van a condenar. Va a haber personas que nos van a condenar. Va a haber personas que nos van a acusar. Satanás, anda, este es su negocio, ¿no? De condenar a los santos, de acusar a los santos, de poner el dedo y decir, este ha hecho tal cosa, este fulano, y así anda haciendo todos los días. Es su trabajo principal, hermanos. Cuando dice que no hay condenación, no quiere decir que no hay personas que no quieren, pero que Dios no acepta. Por ejemplo, cuando dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra? Este no quiere decir que no hay contra nosotros. Lo que quiere decir es que no importa. Si Dios con nosotros, ¿qué importa? ¿Quién está en contra? No hay ninguna condenación, no quiere decir que no hay personas que quieren condenarnos. Pero quiere decir, ¿qué importa? Dios nos ha justificado. Nos ha perdonado. Pero el problema es este. En 1 Juan 3, versículo 20, dice, porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué es la diferencia en si mi corazón me condene o mi corazón no me condene? ¿Qué es la diferencia? Si me condene mi corazón, yo no tengo confianza con el Señor. Si no me condene mi propio corazón, yo tengo confianza con Él. Porque dice que si nuestro corazón nos condene, que Dios es mayor que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Él ya sabía de estas cosas desde antes, hermanos. Y Él sabe que Cristo ya pagó a también. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos, cuando caigamos?
cuando fracasamos. Primero de Juan 1:9 dice muy claro. Ustedes saben muy bien lo que dice allí. Primero de Juan 1:9. Dijo Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Sabe, hermanos, que antes de entender lo que estoy hablando ahora, yo leí el versículo así como leí ahorita, pero las palabras fueron cambiadas en mi mente. Y yo leí así: si confesamos nuestros pecados, Él es bondadoso y misericordioso para que nos perdone nuestros pecados. Porque yo sentía que era bondad y misericordia que movía al Señor a perdonarme. Pero así no son las palabras, hermanos. ¿Qué son las palabras? Él es fiel y justo. ¿No habla, hermanos, de justicia? Cuando yo confieso mis pecados al Señor, ¿qué hace el Señor? Él ve el libro y dice, ya están pagados. Él es fiel. ¿A poco me va a cobrar lo que Cristo ya pagó? No. Es fiel y justo. Yo uso el ejemplo, por ejemplo, de Sears Roebuck, porque es el ejemplo que uso al otro lado, ¿no? No sé qué tienda aquí puede ser una cosa similar. Pero, ¿sabe qué? Si yo debo en esta tienda, vamos a decir, 100,000 pesos. Y mi hermano, ¿qué? Porque me ama mucho, él va ahí a la tienda y paga la cuenta. Y después yo voy a tratar de pagar la cuenta. ¿Me aceptan los centavos? ¿Aceptarían ellos los centavos? No, hermano. Ni Sears Roebuck puede aceptar los centavos. ¿Por qué? Porque son fieles y justos. Puede ser no mucho, pero en realidad, hermanos, ellos no pueden aceptar los centavos porque tienen un libro. Y el fin del día tiene que balancear. ¿Dónde van a poner los centavos míos? Por eso dice que Dios es fiel y justo y que nos perdone nuestros pecados. Porque ya fueron pagados, hermanos. Amén. Pero Dios quiere que reconozcamos, hermanos. Y que llegamos con Él confesando. Arrepentidos, hermanos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Pero no hay condenación. Perdón, hermanos. Perdón. No regaño. Una vez un señor predicó de las 100 ovejas. Y para mí fue tan bonito cuando entendí la primera vez. Que cuando encontró la oveja, no regañó. No empezó ¿cómo? A pegarlo. No empezó a pegar. Le puso en sus hombros y se fue regocijando, hermanos. ¿Y era la culpa del pastor que había extraviado? No. La culpa era de la oveja. Pero él no regañó, no empezó a palear. No, Él le puso en sus hombros, se llevó y hizo una fiesta, hermanos. Amén. ¿No dice la Biblia que hay más gozo en el cielo sobre uno que se arrepiente que sobre los 99 que no necesitan? Amén. Lo que el Señor busca es arrepentimiento, hermanos. Amén. Y sabe que no son los ángeles que están gozando, hermanos. Dice en presencia de los ángeles. Los ángeles no saben del pecado, no pueden entender entonces de arrepentir. No entienden nada de esto, pero el Señor está regocijando. En la presencia de los ángeles hay mucho gozo. Hebreos 9:9. Hebreos 9, versículo 9. Lo cual era figura, a mí me gusta mucho el libro de Hebreos. Si no fuera por el libro de Hebreos, muchas de las cosas del Antiguo Testamento
no serían muy fáciles de entender, hermanos. Pero nosotros, por el libro de Hebreos, sabemos de muchas cosas que acontecieron allí en el Antiguo Testamento. Y aquí está explicando algo, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Ustedes saben, hermanos, que lo que tenemos ahora es miles veces mejor que lo que tuvieron en el Antiguo Testamento. Amén. Y una de las cosas Pablo está explicando es que ahora nosotros tenemos una conciencia limpia. Ellos no. Seguimos leyendo. Consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, escucha, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Sencillamente, está diciendo, si la sangre de los animales del Antiguo Testamento lavó la carne de aquellas personas de manera que ellos podían entrar y servir a Dios, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos limpia la conciencia, hermanos? No solamente tenemos perdón de los pecados, pero dice que no solamente nos perdona, pero que nos limpia. ¿Qué? La conciencia, hermanos. No debemos dejar la conciencia condenarnos. No debemos dejar el corazón decir condenado. Porque no hay ninguna condenación, hermanos. Lo que escuchamos es para arrepentir, hermanos. No es para condenar. Porque Cristo ha hecho lo suficiente. 10:1-4. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan de este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué no hay condenación, hermanos? Porque la sangre de Cristo ya fue sacrificado, ya fue ofrecido. Amén. No hay. Jeremías 8:11. No quiero, hermanos, que me malentiendan lo que estoy predicando. Por eso yo quiero terminar con este versículo. Y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. No malentiendan, hermano, lo que estoy diciendo. No estoy diciendo yo que están bien. Hermanos, no pongan atención en lo que han dicho los hermanos. No, olvídese. Está bien. Dios te ama. No, hermanos. No puede curar el cáncer con aspirina, hermanos. Y el problema en este tiempo fue que los sacerdotes estaban haciendo cosas de liviandad cuando el pecado era enorme. Hay que hacer lo que es necesario, hermanos. No vamos a decir paz cuando no hay paz. Cuando rectificamos,
Cuando arreglamos, cuando arrepentimos, podemos decir paz, paz. Porque sí hay paz, hermanos. Pero voy a decir otra vez, hermanos, no es por mérito, es por la sangre de Cristo. Lo que el Señor quiere nada más es que reconozcamos, que arrepentimos. Si Él puede perdonar acá, con toda su maldad, Él está más que dispuesto, hermanos, de perdonarnos a nosotros. Nada más tenemos que llegar.